¿Ha pensado usted o ustedes en algún momento cuánto le cuesta a un estudiante que vive en Sabiñánigo, Jaca o en el Valle, que estudie en Zaragoza una carrera? ¿Lo ha pensado alguna vez? Yo he sacado cuentas así por encima y echándolo por lo bajo, 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año. Eso es lo que normalmente los padres pagan de los hijos por estudiar en Zaragoza. Sin embargo, a uno de Zaragoza le cuesta muchísimo menos, la mitad o menos. ¿Y por qué hablo esto? Pues porque tengo motivos para hacerlo. Supongo que habrá muchos estudiantes que lo hacen así y sus padres pagan, pero hay familias que no pueden llegar a pagar esas cantidades de dinero y lo tienen que hacer de otra forma. En principio, que el estudiante esté comprometido, que sea sacrificado y que se lo tome muy en serio. Pues en Sabiñánigo, en estos momentos puedo presentar a una chica que ha sacado la carrera, ella nos va a explicar qué ha estudiado, ha sacado un máster y ahora está haciendo el doctorado. Y pensarán, joroba, pues con todo ese dinero invertido, pues no, sus padres no han invertido tanto dinero, ¿qué va? Se lo ha ganado ella a base de becas, desde el día que entró en la universidad hasta que ha salido. Y ahora, aparte, ha coordinado el estudio con el trabajo. Se preguntarán, ¿y cómo se puede hacer eso? Yo tampoco lo sé, pero ella sí que lo sabe. Esperen un segundo, que hablamos con ella. Me llamo Alba Álvarez y bueno, yo he conseguido estudiar, trabajar, sacarme todos los estudios trabajando al mismo tiempo y bueno, el trabajo lo he llegado a compaginar dejando de lado muchísimas cosas, como por ejemplo salir con mis amigos. Lo que sí que es cierto es que el sacrificio ha merecido la pena, he conocido a un montón de gente maravillosa que me ha acompañado en el camino y por otro lado también quiero añadir que las becas son fundamentales y que por desgracia no hay tantas becas ni están tan disponibles para todo el mundo. Entonces sí que creo que es importante llamar la atención de la gente responsable de estas cuestiones para ampliar el sistema de becas a todo el mundo y que todo el mundo tenga el mismo derecho a estudiar. Que yo por lo menos tuve suerte, pero también estuve a punto de quedarme sin ellas en alguna ocasión que tuve que tener un poquito más de trabajo que otras veces. Hubo un año en concreto que tuve que trabajar en Navidades, que los exámenes son en enero, y ahí sí que se torció un poquito la cosa, pero al final conseguí remontarla. Espera, ahora sigue. Explica qué has estudiado. Vale. Yo lo que hice fue estudiar historia. Primero hice el grado de historia durante 4 años. Al año siguiente me inscribí en el máster de investigación y estudios avanzados. Justo nos pilló el COVID también al finalizar la carrera y eso pues me dio un año más de margen para las oposiciones y un año más de margen para estudiar. Entonces decidí hacer este máster de especialización y luego este año pasado terminé el máster de profesorado para comenzar a opositar para el cuerpo de profesores de secundaria. Y ahora ya, trabajando en el Corte Inglés, quiero empezar a ahorrar un poquito para comenzar el doctorado el próximo curso. Hace años, cuando estabas estudiando aquí en Sabiñánigo en el instituto, en aquellas tertulias de Radio Sabiñánigo de jóvenes, ya participabas en las mismas. ¿En algún momento te planteaste periodismo, ahora historia? Al fin y al cabo son caminos también que están en torno a la investigación. Pues la verdad es que sí. Llegó un momento en el que, bueno, incluso antes de querer estudiar historia me planteé estudiar periodismo. También me había planteado muy seriamente estudiar criminología y es algo que además he combinado. Mi gusto por la criminología y por la historia lo he acabado combinando en mis estudios de máster y espero que de doctorado. Así que sí, también el periodismo me interesa un montón. Con todo lo que estamos hablando, Alba, ¿tienes tiempo de verdad para un poco de ocio? Para tomar un café, aunque sea con tus amigos, porque si tienes que coordinar de esta forma, yo veo que es que no tienes tiempo de nada. Supongo que cuando termines todo tendrás más que tiempo para hacerlo, pero ¿ahora tienes tiempo? Pues tiempo tuve poco durante la carrera, decidí dejarlo un poquito al lado, salía de vez en cuando, iba al gimnasio, eso sí, me tomaba un cafecillo después del gimnasio o entre horas en la biblioteca, pero no ha sido hasta el último máster y ahora que he empezado a trabajar más seriamente que sí que me he podido permitir salir de fiesta algún fin de semana o ir a tomar un café, una cerveza por la tarde, pero ha costado. De en principio no salía mucho. En este tiempo de estudio, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido a ti? O bien en relación con el tema de los estudios, o bien también por tu esfuerzo, el descubrirte y afirmarte que realmente esta era tu carrera. Yo entré en la carrera, me gustaba la historia,
porque aquí en el instituto pues tuve una muy buena profesora que me inspiró un poquito ese gusto. Mi madre también lo hizo desde pequeñita, pero ya cuando llegué y pasó un poco segundo, tercero, empecé a ver que me gustaba estudiar la historia de verdad, empecé a plantearme el tema del doctorado y de mí misma descubrí que sí que tenía como mucha capacidad de resiliencia, que eso yo no lo sabía realmente, tampoco le había puesto nunca tanto esfuerzo a nada. Y bueno, sí que es verdad que hay veces que ha habido mucha frustración de no llegar, de no saber si vas a poder llegar a esa nota tan alta, pero al final sí, y luego cuando llegas aquí quieres llegar un poquito más arriba y cada vez más arriba, entonces como que no hay techo. Eso es el sentimiento que he sacado yo de todo este tiempo estudiando. Un consejo tuyo con tu experiencia sería bueno para nuevos estudiantes, pero para conseguir lo que tú has conseguido hay que ser muy buen estudiante. ¿Qué es lo que hay que tener para ser tan buen estudiante? Pues hay que tener, no sé, yo creo que es el gusto por estar haciendo lo que haces y sobre todo creo que lo importante es no ponerse plazos que no son realistas. Cada uno tiene un plazo para estudiar, si uno no puede empezar la carrera al acabar el bachiller, que la empiece más tarde, que cada uno siga su propio ritmo. Porque yo de hecho sí que aquí en el instituto yo repetí tercero de la ESO y en un principio parecía que yo no iba a echar para arriba, pero sí que es posible, o sea, al final necesita uno un momento de parón, de reflexión y dedicarse a lo que de verdad le gusta a uno. En el momento histórico que estamos viviendo ahora, también después tendrá que ser contado y analizado, pero viendo tú la perspectiva y de lo que ha sido tu carrera, en este momento estamos con crispación, falta de sentido común muchas veces que a la gente le está desorientando al ciudadano de a pie. Yo creo que también es una constante a lo largo de toda la historia, no sé si de España o del mundo, pero bueno, sí que es cierto que la crispación actual en política ha sido una constante. No sé si hay más que ver la España del siglo XIX para darse cuenta de las idas y venidas y eso que ahora no estamos tan inestables, pero creo que yo creo que es algo que es parte de nosotros, como sociedad, como sociedades, nunca ha habido ninguna que esté completamente en paz. La crispación creo que siempre va a existir, aunque habrá un tiempo que esté un poquito más exacerbada que otro. El doctorado, serás una persona muy influyente en la historia de España, en la política, en la sociedad. ¿A qué parte te vas a dedicar tú o qué es lo que quieres dedicarte tú? Pues de mis estudios de doctorado lo que pretendo hacer es continuar dando clase en la universidad. Me gustaría muchísimo dar clase allí, para ello necesito un doctorado y si pudiera seguir estudiando lo seguiría haciendo. Pero bueno, luego ya a corto plazo mi objetivo es ser profesora de secundaria. Luego ya Dios dirá lo que pasa de ahí a entonces, porque también puedo combinar esas dos cuestiones, entonces. Y luego con el doctorado lo que pretendo también es aportar un poquito en la historia de Aragón, que es como hacia donde yo me dirijo, es la historia social de Aragón y concretamente la historia de la violencia y el crimen en Aragón. En el día a día, pues en suma, es cómo se va formando esa historia, como parte de cada uno, pero realmente conocemos nuestra historia más cercana, nos aprendemos o hemos ido aprendiendo fechas, especialmente en la historia de España, del mundo, pero en lo más cercano, personajes históricos, momentos históricos, no los conocemos o no lo sabemos. Yo creo que desde lo que es el currículum oficial se obliga mucho a los jóvenes a aprender fechas, a aprender nombres, que al final eso es lo que les lastra un poco en el avance de estudiar historia, es lo que les hace que no les guste la historia. Sin embargo, no conocen prácticamente nada de nuestro entorno y eso me parece horrible. O sea, yo tampoco conocía tanto y creo que desde los institutos fundamentalmente lo que tenemos que hacer es meterles un poquito más de historia local, que conozcan sus raíces, su entorno, antes luego de pasar ya a una historia universal bastante más seria y demás. Yo creo que merecería la pena que los chavales se acercasen a sus abuelos, que les preguntasen, que se informasen, porque es que a partir de esa historia oral, historia viva, pueden empezar a tirar para atrás y creo que es fundamental. En esa historia más cercana, tú lo vas a enfocar en lo, como acabas de decir, en la criminología. En el caso de aquí, de nuestro territorio, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué para ti ha sido una sorpresa al descubrir también la historia más cercana a ti? La posibilidad de trabajar en una serie de trabajillos así que hice sobre el Valle de Tena. Yo soy de Panticosa, entonces me tocaba muy de cerca, sobre brujería, sobre migraciones con Francia y también mi TFM, mi trabajo de fin de máster y espero que tesis doctoral, versa sobre la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Entonces he descubierto ahí un mundo de relaciones bastante interesante
en el tema del Valle de Tena he descubierto personas, he descubierto sitios, o he visto que hay ciertos sitios que tienen más historia de la que yo pensaba. Entonces, no sé, me parece que me ha enriquecido mucho poder dedicarme a la historia de Aragón y espero seguir haciéndolo, ya digo, con la Casa de Ganaderos, que es una institución que bueno, lleva desde el año 1200 y pico en activo y continúa, es una empresa que continúa en activo hoy. Eso también me ha parecido bastante impresionante. Estamos hablando de que se comenta en relación a las carreras que seguimos aún, con unas carreras parece que se ven más con chicos, otras con más chicas. En el caso, por ejemplo, de la tuya de historia, a lo mejor se ven más chicas que chicos, o al revés. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo lo has visto tú, el que se dé ese paso? En mi carrera, de hecho, al entrar eran muchísimos chicos, pero porque por lo general esa división en nuestra disciplina se hace en historia y historia del arte. En historia del arte es donde hay más chicas, por lo que sea, que realmente tampoco veo un motivo claro, porque al final historiadores e historiadoras hacemos exactamente lo mismo, pero sí que existe esa gran diferenciación, y también en el tema de otras carreras más técnicas, en las ciencias puras quizá, sí que es verdad que la mujer todavía no está plenamente representada, o que todavía no está ese acceso tan alcanzado como en otras carreras más feminizadas, como por ejemplo la historia del arte, o incluso medicina y enfermería. Esas diferencias sí que se observan. Estando en un mostrador, ahí atendiendo en el Corte Inglés, ¿también te está sirviendo a ti para analizar el comportamiento humano, para analizar lo que es parte también de la historia diaria, ¿no? Del vivir diario, que te hace ver también cómo nos comportamos los seres? No hay duda de que trabajar de cara al público es toda una experiencia. Todos los días en ese mostrador pasa gente más fija, menos fija, pero puedes ver un poco cómo es la línea de comportamiento de muchos, y te ayuda también a prepararte a enfrentarte al resto de personas. Y yo muchas veces sí que intento extrapolar eso, lo que veo en mi mostrador, con lo que puede haber pasado en el pasado, con cómo podía relacionarse las personas de un lado a otro del mostrador, porque la venta ha existido siempre. Entonces sí que puedo ver ahí, me sirve para analizar tanto las personas de hoy como las del pasado. En casa, ¿cómo se ha ido viviendo todas estas etapas? Porque tú eres la parte protagonista, la que tiene decisiones, la que va avanzando, la que tiene que sacrificarse, pero también hay unos espectadores que en su parte indirecta pues también están contigo. Desde el año ese que repetí, que ya fue como una catarsis, de ahí resucité, volví. Mis padres me han estado apoyando constantemente, también mi abuela especialmente le encanta la historia y es algo que ella no ha podido hacer y que estoy haciendo yo por ella. Entonces pues eso ya es algo que le debo. Luego ya a partir de segundo de bachillerato, con la PAU, con el acceso a la universidad, sí que la cosa se volvió más seria, me vino muchísimo más estrés, fue un poco más así, mi madre sobre todo lo recuerda, mis quejas, mis lloros, mis agobios. Y luego ya a partir de primero de carrera, primero empecé un poquito bajita, normal, pues descubriendo, viviendo sola por primera vez, fue todo muy raro, pero muy divertido, y mi madre también me acompañó, mi padre igual, hasta que ya tomé la decisión de iniciar otro tipo de estudios más avanzados. Fue cuando me metí en el máster, no tuve que pedir permiso en absoluto, yo me matriculé, pedí la beca y me la dieron y tiré para adelante, aunque sé que si no me hubieran dado la beca mis padres hubieran hecho lo imposible por poner ese dinerito que a mí me falta o me faltaba para poder seguir estudiando. Y luego ya este último máster de educación sí lo tuve que pagar yo, pero con total gusto. O sea, para mí ha sido una alegría tremenda el conocerte, el saber que en Sabiñánigo tenemos una crack del estudio. ¿Qué nos dirías a todos los sabiñaniguenses, a todos los serraleses, cuando hayas conseguido el doctorado, que lo vas a conseguir cuando estés en la cúspide de lo que estés trabajando? ¿Qué nos puedes decir? Pues que no se descuide lo que tenemos aquí en el Serrablo, en Sabi y en todo el entorno nuestro, un patrimonio precioso, y muchas veces no se le valora lo suficiente, y sobre todo de cara ya a los chicos que viven aquí en Sabiñánigo, que no saben muy bien qué hacer, que están un poquito perdidos como yo lo estuve en cierto momento, que tiren para adelante con lo que les guste, que no se preocupen, que no hace falta realmente tener una carrera súper importante para llegar muy lejos, y que hagan siempre lo que les guste, pero con mucha pasión y con mucha dedicación. Muchísima suerte en el presente y en el futuro, porque el pasado ya no está, y que seas feliz, es lo más importante. Muchas gracias a vosotros. A ti.